profecía. La profecía viene de parte del Señor a nuestra vida porque ninguna de las profecías fueron por interpretación o inspiración de hombres naturales, porque ellos quisieron traer la palabra, sino que todo fue inspirado por el Señor. Diga conmigo, inspiración divina. Entonces la primera etapa, que mientras yo estaba profundizando en la semana, la persona del Señor Jesucristo, obviamente uno comienza desde el inicio de la creación y después desciende por entre medio de los profetas que comienzan a relatar la vida del Señor Jesús, sin ellos tener en cuenta, muchos de ellos, lo que estaban hablando, porque profecía tiene que ver con una inspiración basada en la profundidad de la Escritura, y la palabra hacía que muchos hombres de Dios comenzaran a hablar sin darse cuenta que estaban hablando de nuestro Señor Jesucristo, de acontecimientos que iban a suceder, y ellos sin conocer de que esos acontecimientos vendrían a través del Redentor de nuestra alma, que es el Señor Jesús. Por eso las Escrituras dice, en parte conocemos y en parte profetizamos, porque los profetas de la antigüedad no solamente eran inspirados, sino porque estudiaban las Escrituras. Y al estudiar las Escrituras, muchos de ellos comenzaban a profetizar, como profetiza el profeta Isaías, haciendo mención que una mujer virgen dará a luz a un hombre, que ese hombre terminaría siendo el Redentor de nuestras almas. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Entonces la idea es poder conocer más en profundidad del Señor Jesús. Y yo hallo que en el Nuevo Testamento, cuando empieza la genealogía del Señor Jesucristo en Mateo, el pueblo del Señor necesitaba afecto, necesitaba amor, comprensión. Pareciera algo chistoso, ¿no es cierto? Pero es la realidad. Necesitaban de alguien que se ocupe de ellos, de alguien que le demostrara interés. Es lo que sucede muchas veces cuando la gente viene a la casa del Señor. Necesita ese afecto natural, ese afecto espiritual, que alguien se ocupe de ellos. Y es ahí donde se manifiesta el primer oficio del Señor. Él viene y se manifiesta como pastor. Él se dio cuenta que las ovejas estaban sin pastor, estaban descarriadas. Una oveja sin pastor está descarriada. Se sale del redil, salta el cerco, se va a otro lado, se pierde hasta, incluso dice la Escritura. Los escritores hacen mención que cuando una se pierde, el pastor sale corriendo, deja las 99 en el aprisco, que es un lugar de refugio donde las ovejas ya tienen agua, tienen pasto, y se va en busca de la que está perdida. Diga conmigo, la que está perdida. La que está perdida tiene características especiales. Los que estudian sobre los animales hacen mención que las ovejas son tontas, que son como, que a veces no saben, ¿no es cierto?, volver nuevamente porque perdieron en su mente el registro del camino para volver a donde estaban. Por eso necesitan que el pastor la vaya a buscar. Pues yo lo primero que encuentro es que la manifestación del Señor Jesucristo, no solamente como el Hijo que viene a traer el cumplimiento de la palabra, sino que el oficio que se manifiesta fuertemente en él es el oficio del pastor. Uno de los primeros de los 5 es el pastorado, porque la gente estaba sin tener esa cobertura pastoral, sin tener ese cuidado pastoral. Las familias necesitaban, ¿no es cierto?, poder tener esa contención, que alguien se preocupara de ellos, que alguien pudiera amarlos, que alguien pudiera ser el reflejo de a quien ellos podían seguir. Por eso Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Diga conmigo, tenían contacto. Es decir, las ovejas con el ministerio primario del Señor Jesucristo tenían contacto, tenían relación. Si no hay relación, no vas a tener conocimiento de la voz de tu pastor, y es posible que cualquier otra persona te engañe y te arranque del propósito del Señor. Por eso Jesús dice eso. Y yo hallé que en San Juan capítulo 10 y versículo 11, el Señor, ¿no es cierto?, se habla o habla de sí mismo. A veces pareciera, ¿no es cierto?, medio soberbio, orgulloso hablar de uno mismo. Pero era lo que el pueblo estaba necesitando. Necesitaba que alguien se hiciera cargo. Un pastor era alguien que se hacía cargo de un rebaño que necesitaba agua, que necesitaba buenos pastos, que necesitaba comida. Por eso más adelante él dice, yo también soy la puerta, y el que entra por mí sale
y hallará pasto. Quiere decir, va a hallar alimento, va a tener revelación, va a estar saciado. San Juan capítulo 10 y versículo 11, dice la escritura: yo soy el buen pastor. ¿Cómo es este pastor? No, dígalo con ganas. ¿Cómo es este pastor? Que sea bueno no quiere decir que como pastor no tenga que traer correcciones. Es el buen pastor. Por eso las ovejas necesitaban la manifestación de Cristo como pastor. Porque las ovejas no tenían rumbo, no tenían un destino fijo. Necesitaban a alguien que se ocupara de ellas, que le dieran alimento. Recuerde que las ovejas no tienen manos. No podían espantarse las moscas, se chocaban entre sí. Necesitaban un pastor que se ocupe. Por eso el salmista David dice: unge mi cabeza con aceite fresco, para que las unja con aceite y la mosca no generaran confusión entre las ovejas. Si hay confusión es porque la oveja no está escuchando la voz de su pastor, porque no está en medio del redil. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero no estoy hablando de mí, no se confunda. Estoy hablando de uno de los oficios más importantes del Señor Jesús. Y Él dice, escuche bien: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesucristo cumpliría el papel perfecto de protector, ayudador, de alguien que traería dirección al pueblo del Señor. La profecía es soltada por Isaías en el capítulo 40 y versículo 11. Isaías 40, 11 habla de esta misión, visión del Señor, de pastorear un rebaño totalmente desequilibrado, fuera del propósito del Señor. Necesitaban a alguien que junte, porque el pastor, ¿qué es lo que hace? Junta las ovejas. Y él incluso él mismo se menciona, dice así como una gallina está incluso junta sus polluelos. Así soy yo, resguardándolos todos. Isaías 40, versículo 11 dice: y como pastor apacentará su rebaño. En sus brazos llevará a los corderos, y en sus senos llevará, ¿no es cierto?, y pastoreará suavemente a las recién paridas. Diga conmigo, las recién paridas. No, dígalo con ganas. ¿Cómo? Eso habla que el pastor pondría una demanda sobre sí mismo para que las ovejas que él pastorea puedan cumplir la función por cual el Padre le dio vida. Y la función era reproducción. ¿Cuál era la función? Es decir, las ovejas tenían que reproducirse. Por eso el pastor por excelencia tendría sobre sus brazos a las recién paridas. Las recién paridas encontrarían el refugio en el pastor, que estaría cuidándolas, porque poco a poco crecería su lana y al tiempo determinado seguramente las tendría que trasquilar. Les tendría que sacar el peso, y si se fueran del redil tendría que sacarle los abrojos. Diga conmigo, los abrojos. Los abrojos representan, ¿no es cierto?, un montón de cosas que uno termina viviendo cuando sale del lugar de protección. Se le pegan en la lana y las ovejas terminan sufriendo, porque pareciera un acto violento del pastor arrancándole, y el abrojo se pega tanto ahí adentro que a veces el abrojo son las mañas, las actitudes, las formas, los estilos de vida, los cuestionamientos que uno tiene. Las ovejas no le podían cuestionar al pastor, porque las ovejas no pueden responder, contradecir al pastor. Las ovejas fueron creadas para oír la voz de su pastor y poder seguirla. Cuando usted decide seguir al Señor Jesucristo, pero se le pegan cosas dentro de usted, mañas, o se sale del lugar de protección, el infierno tiene derecho a legar sobre tu casa y sobre tu familia. Por eso te cuesta tanto volver de nuevo al propósito del Señor, porque tener pastor significa tener a alguien que te cuide, y a alguien a quien le tienes que dar cuenta qué es lo que haces y dejas de hacer. Alguien que te tiene que exhortar, corregir, pero alguien que te va a demostrar el amor como tú no esperas que te lo muestre. Toque a alguien, dígale: y hay gente que no se deja amar. Ay, a su nombre, gloria a Jesús. Cualquier similitud con la realidad no es una coincidencia, la prédica es para usted. Ay, a su nombre. Toque a alguien, dígale: déjate amar, déjate corregir, ovejita. Bendito sea el nombre del Señor. Pero lo segundo que yo noté, me va siguiendo hasta ahí, no me voy a quedar ahí, es la vida de este Jesús todopoderoso, que trae un confrontamiento sobre nosotros de una manera sobrenatural,
Cuando el segundo oficio, que para mí lo puse en esa numeración, no quiere decir que sean así de esa manera, porque Dios actúa como quiere, a la hora que quiere y en el momento que Él quiere. Pero para mí lo segundo más confrontativo, cuando ya está, usted entra y es parte del redil, es conocer a Jesucristo como maestro. Eso trae una confrontación a tu lógica y a tus emociones, porque los maestros parecen que no tienen emociones. Si no, vaya a la escuela Centro de Formación Ministerial Restauración. Y ahí no tiene, hermano. Yo pasé ayer unos 5 minutos y había unas gorditas y la pastora decía, así salte. Y yo digo, esta mujer no tiene corazón. Mira cómo sufre la gordita esa, pobrecita. Sin embargo, las ovejas acá están bien nutridas, pero wow, hermano, vuelan en el aire. Y decía una canción, el chancho volador. Bueno, estas están nutridas, pero están livianas. El maestro parece que no tiene amor, porque la confrontación del maestro va basado 100% en la palabra. Por eso seguir a Jesucristo no es venir a la iglesia. Primero tienes que aceptar de que tienes que tener un pastor, porque una oveja sin pastor no es oveja, es una cabra disfrazada. Y a su nombre, gloria a Dios. Cuando dicen gloria a Dios, codea a alguien, dígale, ¿cómo está? Si te choquea la cabeza es porque es cabra. Si te dice, bien, es de acá. Y a su nombre, gloria a Dios. Segundo oficio del Señor Jesucristo es ser maestro. Diga conmigo, maestro. No era fácil ser maestro en el tiempo en que la ley, ¿no es cierto? La ley pareciera moneda corriente. Es que los expertos en las escrituras y en el conocimiento de la palabra, los escribas eran los que escribían, pero también tenían conocimiento pleno de la ley. Por eso intentaban continuamente querer tentar al Señor Jesucristo para que el Señor metiera la pata. Recuerda que fueron a la casa del Señor y dice, ¿cómo? Tu maestro, le dicen a Pedro, no paga lo que tiene que pagar en cuanto a los impuestos. Y los impuestos no eran para el Señor Jesús porque en Él no había pecado. Pero Jesús superó el entendimiento de las personas y quebrantó, ¿no es cierto?, las lógicas naturales de la ley. Le dijo a Pedro, andate hasta allá, tira la cañita y cuando saques un pescado, dentro de esa habrá 2 monedas. Con uno paga lo mío, con lo otro paga lo tuyo. Le rompió la lógica de pensamiento. Este maestro de los maestros supera nuestro entendimiento. Y Jesús se sienta con sus discípulos. Los que se convirtieron en ovejas ahora entraron en la etapa de discípulos. Diga conmigo, discípulo. Porque primero comienzas a ser oveja, te comenzamos a trasquilar, te sacamos algunas de las mañas y ahora te tenemos que enseñar a vivir en libertad. Porque la gente que viene con abrojo, cuando uno la poda se va afuera y siente frío. Porque está tan acostumbrado a vivir, agarrado a cosas del mundo, que se le hace difícil seguir al Señor Jesús. Es ahí donde entra el Cristo de la gloria con la unción de maestría. Lo magisterial del Señor rompe con el conocimiento natural de los hombres. Y cuando usted tiene un Cristo como maestro, el Cristo como maestro te confronta. Me quedó una palabra que dijo el anciano el otro día. ¿Cómo puede ser posible que somos hermanos en Cristo y el amor de Cristo tiene que estar en nosotros y que no nos saludemos el uno a otro? Ese no es oveja. Esa es una cabra que todavía no se sujeta a la voluntad del Señor. Porque cuando tú escuchas la enseñanza del Cristo Maestro, rompes con la estructura de pensamiento egoísta en tu mente. Y Jesús, en San Juan capítulo 13, versículos 13 y 14, hermano, los desnuda el corazón a la gente enseñando. Y la Biblia dice que el Señor dice, vosotros me llamáis maestro y Señor. ¿Cómo le llamaban? No, dígalo con ganas. ¿Cómo? Dígalo con fuerza. ¿Cómo? Y hay un montón que están orando, Señor, tú eres mi maestro. Sí, déjate enseñar entonces. Porque ese maestro no va conforme lo que tú piensas que se tiene que hacer, sino que él seguirá a rajatabla lo que está escrito en su palabra. Y escuchen lo que dice la palabra. Ustedes me dicen maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Diga conmigo, lo es. No, dígalo con ganas. ¿Qué? Pero escuche lo que dice. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también los debéis lavar los pies los unos a los otros. Wow.
Yo soy tu maestro, dice el Señor. Y el Señor no se puso en el papel de víctima, ni de caprichoso, ni de inmaduro. El Señor sabía hasta incluso quién era el que lo iba a negar, Pedro. ¿Quién era el que no iba a creer? Felipe. ¿Quién era el que lo iba a vender? Judas. Pero él dice, yo siendo tu Señor y tu maestro, aún me atreví a poder lavar los pies de todos ustedes. Haced vosotros lo mismo. Wow, hermano. Cuando estás enojado con algún hermano y el Cristo maestro se te revela y Dios te dice, ¿sabes lo que tienes que hacer? Lávale los pies a tu hermano. Ya su nombre, gloria a Jesús. Y usted dice, ¿por qué me está diciendo eso, pastor? Si lo que me hicieron daño son ellos. Es que si uno tiene algo en contra de tu vida, ve tú y pídele perdón. Pero el perdón no te lleva a que tú perdones en 2 segundos y que al otro día cuando el hermano cruce los linteles de la puerta le dé vuelta la cara. El Cristo maestro te confronta de tal manera que lavar los pies llevaba una actitud de inclinación. ¿De qué? Eso habla de humillación, porque la Biblia dice, el que se humilla, Dios lo exalta. Pero el que se exalta a sí mismo será humillado. Porque la Biblia dice que al humilde el Señor lo atiende. ¿Qué hace el Señor? Pero al soberbio el Señor lo mira de lejos. Por eso Jesús, el maestro, ya te trajo al redil primero como pastor. Ahora comienza a enseñarte y a decirte, las cosas no son como tú quieres que sean. Las cosas serán conforme a mi palabra. Y mi palabra es verdad, es vida. Confrontará tu corazón. Romperá la lógica de tu pensamiento. Ay, hermano. Yo no entiendo a la gente. Un día somos sus padres, otro día somos sus apóstoles, otro día somos sus pastores, otro día. Es que la falta de revelación te lleva a tener una actitud inmadura. Y eso te hace entender que todavía no estás preparado para la otra etapa. ¿Cómo alguien, hermano, puede salir a predicarle la palabra a alguien con el Cristo evangelista si no aprende a ser pastor, no aprende, a ser pastoreado, ni tampoco aprende a ser enseñado? Porque el que no es enseñado no puede enseñar a otro. La problemática es que hay gente que en 2 segundos, un día se le reveló un foco prendido y ya quiere enseñarle a todo el mundo. Primero el foco tiene que mantenerse encendido dentro de ti, para que puedas enseñarle la mantención de ese foco, para que mantenga siempre el mismo brillo. Lo tercero que yo encuentro es el Cristo evangelista. Diga conmigo, evangelista. Wow, hermano mío, ese Cristo evangelista que confrontaba los lugares, se metía, hacía cosas extraordinarias. Ese Cristo evangelista que su amor por las almas era radical. ¿Cómo era el amor por las almas? La pasión de Jesús por las almas, ¿no es cierto? No permitía que el Señor Jesús se quedara quieto. Cuando conoces al Cristo evangelista es difícil que te quedes quieto en una sola posición y que pasen 365 días del año sin que propongas y dispongas en tu corazón poder salvarle un alma. El Cristo evangelista no estaba quieto nunca. Por eso las Escrituras dicen en Lucas capítulo 4 versículo 44 de la palabra del Señor. Él nos demuestra esa pasión, esa entereza, ese oficio metido dentro de él. El Cristo evangelista, en Lucas 4, 43, 44 dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Diga conmigo, para eso. El Cristo evangelista se te revela y te hace entender que no estás en la iglesia para que se cumplan tus caprichos. Que no simplemente estás para que una silla se termine calentando, sino que hay una responsabilidad. Como decía el anciano hace un rato, no solo de estar acá en el culto, sino que cuando salgamos del otro lado, la gente pueda ver nuestra familia, nuestra casa, nuestra vida personal y diga, verdaderamente hay un Dios, porque este muchacho era una porquería, pero ahora yo lo veo que es un hombre o es una mujer de Dios. El Cristo evangelista dice, yo no me puedo quedar quieto acá, necesito movilizarme. Eso habla de la palabra rema dentro del corazón, porque la palabra rema nunca queda quieta, siempre va en aumento y va creando conforme la voluntad del Señor. El versículo 44 dice, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Diga conmigo, predicaba. No, dígalo con ganas, ¿qué hacía el Señor?
Toque a alguien, dígale: hace mucho que no te veo predicar del Señor Jesucristo. El Cristo evangelista era un predicador. Quizás no tenía toda la elocuencia, pero era un predicador. Su intención era ganar el corazón de una persona para que pueda ser convencida por el poder del Espíritu Santo. Lo cuarto que yo encontré, que ya está establecido, es el Cristo como apóstol. Wow, hermano. Fue tremendo. No solamente por los milagros, las señales, los prodigios, la capacidad de poder hacer temblar el reino de las tinieblas, de cómo desmantelaba a los demonios que llevaban años de forma territorial. El Cristo como apóstol, que cruzando en una barca una tempestad tremenda se para del otro lado el Garadeno, más de 2000 demonios metidos en el cuerpo de un solo hombre. El Cristo como apóstol, y los demonios gritaban: ¿qué tienes con nosotros, Jesús el Nazareno? ¡Ay, a su nombre, gloria a Dios! ¿Por qué podía llevar adelante semejante unción? Porque el Cristo como apóstol era el primero. Esa es la palabra protón. Significa primero. El que abre brechas. El que rompe y arruina. Escuche bien. Abrir una brecha, la traducción es el que rompe y arruina con maquinaria un espacio y un lugar. Oh, hermano. Entró el Cristo como apóstol con toda su maquinaria y arruinó y rompió totalmente los planes de Satanás en contra de tu casa y de tu familia. Los hizo pedazos. Por eso es imposible que tu fe se decaiga cuando conoces al Cristo como apóstol, que entra en tu vida nueva y desmantela totalmente las estructuras de vida, las ideologías de pensamientos que tenías, las estrategias, las estratagemas que con astucias el enemigo la metió como artimaña del error para que no puedas vivir en felicidad. El Cristo como apóstol entra como primero, como protón, el primero de los primeros. Diga conmigo: el primero de los primeros. No, dígalo con ganas: el primero de los primeros. Es el primero que abre camino, es el primero que convirtió, hermano, su vida en una punta de lanza. Es el primero, hermano mío, que nos hace meter en las profundidades de Dios. Es el primero, hermano mío, que se fue hasta las profundidades del infierno, pero resurgió de ahí arriba, tomando las llaves del abismo, diciéndole al infierno que los que creen en su nombre, ninguno de nosotros padeceríamos esa eternidad dolorosa. El primero de todos. El Cristo como apóstol. ¿Cómo qué? El pastor te reúne. El maestro te enseña. El evangelista motiva tu corazón para que cuentes el testimonio a la gente de lo que el Señor hizo con tu vida. El apóstol te está abriendo los caminos. Oh. El que no conoce al Cristo como apóstol está esperando que alguien le haga un contacto. Él te abrió los caminos. Cuando caminas con la unción del Cristo apóstol que está metido dentro de ti, porque ahora dejó Él el trono del Padre para morar en el trono de tu corazón. Es Él el que va contigo como poderoso gigante. Es Él el que hace que caigan 1000 y 10.000 a tu diestra, pero que a ti no te toquen. Es Él el que te da la entereza, la fortaleza para poder continuar, avanzar. Tú dices: yo no estoy solo, estoy con el primero, con el único, con el unigénito que me hizo parte de toda esta familia. Ahora yo no estoy solo, son más los que están conmigo que los que vienen en contra de mi casa, de mi familia, mis emociones, mi economía. Habrá alguien que le diga gloria a Dios al Señor. El Cristo como apóstol. El cuarto para mí es el Cristo como apóstol. Que Hebreos capítulo 3 versículo 1 de las Escrituras dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento. Escuche cómo habla el apóstol Pablo, hermano. ¿Quieres que se te revele el Cristo como apóstol? Vamos de nuevo. ¿Quieres que se te revele el Cristo como apóstol? Escucha lo que habla y piensa Pablo de ti sin conocerte. Y Pablo en el capítulo 3 del libro de Hebreos, versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos, ¿cómo lo llama?
No, dígalo con ganas. ¿Cómo? Es que usted y yo podríamos pensar lo peor del que está al lado nuestro, pero Pablo nos está llamando santos. Porque al que se le revela el Cristo como apóstol, evangelista, pastor y maestro, ya su vida ha comenzado a cambiar. Son 4 etapas que se metieron dentro de sí mismo para que tu fe comience a acrecentarse en dimensiones inimaginables. Y Pablo dice, escuche bien, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿Cuántos participan de este llamamiento? Si no, no estaríamos acá. Él nos llamó. No, es que yo voy a la iglesia para ver si el pastor... No me escogiste vosotros a mí, dice el Señor, sino que yo os escogí a vosotros. Tú puedes estar o no estar y a mí ni me va ni me viene, pero hay algo que si tú estás porque Él te llamó, entonces el Padre seguirá tratando sobre tu carácter y sobre tu persona. El Cristo como apóstol dice, aquellos que son participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, al Cristo Jesús. Me impactó la palabra considerar, porque consideración está ligada a la fe. Porque en el diccionario de la Real Academia Española, considerar se traduce como creer que alguien o algo es como se presenta. Wow, hermano. Considerar es creer de que Él se presentó como maestro, como pastor, como evangelista, como apóstol. Creer en eso o en algo como se presenta. Y a su nombre, gloria a Dios. Y Él también se presentó como hijo de Dios. Él se presentó como la palabra viva y eficaz. Se presentó como la mayor profecía, su palabra. Tienes que considerarlo lo que está diciendo el escritor. Tienes que hacer aumentar tu dimensión de fe para lo que se va a soltar y se va a activar sobre tu casa y sobre tu familia. Cuando no los consideras, entonces te quedas en tus caprichos. Ay, Señor, me están dañando. ¿Dónde estás tú? Cuando Jesús está tratando con tu persona, porque como pastor Él te ha dejado demasiado tiempo andar saltando los rediles de casa en casa, de familia en familia. Hermanos, las ovejas que están en el campo no hablan, pero las que vienen a la iglesia tienen la lengua muy larga. Por eso les cuesta cuando son confrontados. Ay, porque me dañó el corazón. No. Se te está enseñando para que puedas convertirte en la herramienta que el Padre quiere que te conviertas. Nadie te está dañando, porque daño es tratar de hacer lo imposible para que no puedas fluir en tus dones y en tus ministerios. Daño no es corrección, porque corrección significa amor, porque Dios corrige a los que está amando. Pero no se puede corregir a los que no se dejan enseñar. Por eso el Cristo como maestro se mete para decir, muchachos y muchachas, este camino es por acá y no es como tú lo quieres llevar a cabo, ni tampoco es como te enseñaron en otros lugares. Las escrituras dicen, tienes que sentarte a prestar oídos, porque si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, aunque Dios forme tu carácter de una manera, ¿no es cierto?, en la cual te duela mucho, seguramente después de eso tu oído estará tan afinado a poder oír la voz de Dios que no habrá demonios que te confundan diciendo, Dios fue el que me habló. Dios nunca te hablará en contra de tus autoridades. Dios nunca te hablará para que te rebeles al propósito. Dios siempre te hablará para que un corazón contrito y humillado delante del Señor pueda ser oído por el cielo y contestado aquí en la tierra, para que el infierno sufra de que un hombre o una mujer que estaba tirada, Dios decide levantarla para que su testimonio llegue a las casas, a la familia, a los hogares. Por tanto, hermanos santos, ¿cómo lo considera? Toque a alguien, dígale, mantente como Pablo te considera. Participante del llamamiento celestial. Wow. Porque Dios no quiere que te quedes con un simple llamado. Dios está forjando tu carácter para que te conviertas en un escogido. Porque muchos son los llamados, pero solo unos pocos.
terminan siendo los escogidos del Señor. Toque a alguien, dígale, mírame bien, porque estoy entre esos pocos. Decirle, si me mirás como Cristo, pastor, si me mirás como Cristo, maestro, te darás cuenta que me cuesta. Pero aunque me cueste, Dios está forjando mi carácter y salgo por las calles todos los días, por las calles y por los templos y en los colectivos. No ceso de dejar de decirle a la gente que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y no me quedo con el dolor que tengo, porque me convierto en protón, el primero en mi casa que abre brecha para que los que vienen detrás de mí conozcan que con Dios nunca se pierde, con Dios siempre, 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 pero siempre, siempre se gana. Y a su nombre. En estos 15 minutos me toca tratar de resumir en pocas palabras al Cristo como profeta. Le puse como título a este sermón: el espíritu de la profecía es Jesús. El espíritu de la profecía es Cristo Jesús. El Cristo como profeta es el Cristo que el 99% de los evangélicos sin conocimiento quieren tener a su lado. Quieren al profeta, pero no quieren al pastor que los esté guiando. Quieren al profeta, pero no quieren al maestro que los esté exhortando. Quieren evangelizar, pero no están queriendo al apóstol que traiga la demanda sobre ellos para que se multipliquen. Quieren vivir una vida como quieren, y ahí entra el Cristo como profeta. El Cristo como profeta activa una unción corporal. No es la unción para uno, es cierto. En la antigüedad no todos eran profetas. Muy pocos fueron profetas, aunque muchos tuvieron revelaciones, no todos fueron profetas. La gente se confunde. La profecía no viene simplemente por la cantidad de oración. Ser un orador o alguien que ora te hace un intercesor, pero un intercesor no claramente es un profeta. Sin embargo, el profeta es un intercesor continuo delante del Señor. Es el que intercede por el pueblo. La falta de conocimiento en la intercesión le hace creer a los que no suelen buscar de Dios y querer llamar profeta a lo que no es. Porque si busca las características del profeta, siempre tendrá que estar sujeto bajo su autoridad, o la autoridad de alguien mayor, un apóstol. Porque los profetas que no están sujetos bajo la autoridad del apóstol se convierten, hermano mío, en una rodaja de tomate en un sándwich de patty de McDonald's. Y usted dice, ¿cómo es eso? Sí, porque está el apóstol. La rodaja de tomate es el profeta, el maestro y el pastor. Y cuando usted aprieta fuerte, la hamburguesa, la rodaja de tomate se suele salir. Se dispara sin que usted tenga. Y así son los intercesores que no quieren corrección dentro de su vida. Te cambian el rostro dentro de la congregación. Ahora son más espirituales. Ya no sos papá, ahora sos apóstol o pastor. Eso habla de lo que hay en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso los intercesores de esta casa van a sufrir un cambio de identidad. Porque la identidad no es de alguien que te dirige, la identidad es de Cristo Jesús. Y si no tiene la identidad de Cristo Jesús, entonces la gente no ora a nuestro favor, está orando en contra. Por eso lo profético lo que hace es mirarte a los ojos y descubrir lo que hay dentro de tu corazón. Y lo primero que descubre lo profético es el orgullo, la soberbia. Levante la mano cuántos son orgullosos en este lugar. El 90% es mentiroso. Porque el orgullo no se suele reconocer. Porque el orgulloso no cree que es orgulloso. El orgullo es como el mal aliento. Todo el mundo se da cuenta que eres orgulloso, menos vos. Todos sienten tu olor menos vos. El orgulloso suele despojarse de las responsabilidades.
Pero el humilde es el intercesor que está entrando en lo profético. Porque el que profetiza, profetiza conforme la medida de fe. Pero no habla de la medida de fe de lo que él quiere creer, sino de la medida de fe en lo que cree que es Jesús. Y Jesús yo creo que es maestro, pastor, evangelista, apóstol, pero también creo que es profeta. Porque la palabra profética revela las intenciones de mi corazón cada vez que voy a su presencia. Mateo capítulo 21 versículo 11 dice la palabra del Señor. Mateo 21, 11 dice: y la gente decía: este Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Wow. Diga conmigo, la gente reconocía que Jesús era profeta. ¿Qué era Jesús? Pro, que significa antes, fretes, que significa hablar por intermedio de otro. Él es el intercesor por excelencia. Es el que sigue intercediendo por todos los santos, pero no deja de ser profeta. ¿Quién sería el espíritu que haría hablar a la iglesia cosas en las cuales ojo no vio, no oído oyó? ¿Por quién profetizaba Jesús? Si ser profeta significa hablar por intermedio de otro, por intermedio de quien hablaba Cristo. Que no sea por el mismo Espíritu Santo del Señor. Y el Espíritu viene para redarguir nuestro corazón. Y entre sacar lo precioso de lo vil de dentro de nosotros y se manifieste su gloria de manera sobrenatural. Para eso viene el Espíritu. Jesús hablaba por intermedio del Espíritu, el más grande de todos los profetas, Jesús de Nazaret. El intercesor por excelencia, Jesús de Nazaret. Lo impactante es que Juan, capítulo 16, versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Todo lo que qué? Y os hará saber las cosas que han de venir más adelante. El espíritu de la profecía en la vida del Señor Jesucristo hacía que se testifique de lo que ya había estado escrito y de lo que los profetas habían hablado por intermedio de Él. Cuando tú te dejas pastorear por el pastor de los pastores, cuando dejas que la palabra de vida se te enseñe dentro de tu corazón, cuando rompes las limitaciones como apóstol, cuando decides ser testimonio como un evangelista para que la gente conozca a Jesús de Nazaret, comienza a entrar dentro de ti una capacidad de que esos ríos de vida que saltan para vida eterna. La traducción es ebullición, como cuando tú pones la pava y se te va de hora y la pava comienza a temblar y a moverse a todos lados. Es el espíritu de la profecía queriendo emanar dentro de ti una palabra que viene del cielo, para que alguien que la escuche pueda conocer que cuando cruza los linteles de la puerta no es un grupo de religiosos sentados escuchando a alguien que ellos pueden admirar. Es un grupo de gente que vino a adorar las 5 facetas del Señor, para que Él se manifieste y convenza el corazón de los pecadores. Es el mismo Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu que somos la herramienta que Dios necesita. Es el mismo Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu de que podemos ser esa herramienta profética para cambiar la cultura de pensamiento de un hogar, de una casa y de una familia. Yo no le creo a la gente que se va al cielo, vuelve, pasó por el infierno, le dio la mano a Satanás, vio 500 ángeles y está con cara de traste en la iglesia. Porque el Espíritu Santo produce otra cosa dentro de nuestro corazón: el querer como el hacer su voluntad. El
el querer como el hacer su voluntad. Por eso en la experiencia que se queda registrada en Apocalipsis capítulo 19 y versículo 10 de la palabra, dice la escritura, escuche bien, Apocalipsis 19, 10 es algo que usted ya conoce. Y yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Que retienen qué? Pero mire lo que dice, adora a Dios. ¿Qué hace? No, dígalo con ganas, ¿qué? Porque es imposible que alguien que reconozca las 5 facetas del Señor Jesucristo no se tire a sus pies para poder adorarle. Porque el contexto de la adoración no es la canción, sino la postración de tu corazón. Y cuando tu corazón se encuentra postrado, tu rostro lo refleja. Tu rostro refleja ante quién te sientes postrado. Pero el orgullo y la soberbia de los que les cuestan aceptar lo que Dios está queriendo hacer en su vida, sus rostros se vuelven como pedernales. Jesús le dijo, son sepulcros blanqueados. Tienen una forma de expresión delante de los demás para que los demás vean de que estás entero. Y si estás quebrado, ¿qué? Que mejor que estás quebrado delante de su presencia. Que tu rostro emane las lágrimas de tu corazón por querer estar en su presencia. Porque no habrá ninguna de ellas que caiga a tierra. Todas serán recogidas por los ángeles del Señor y llevadas a su presencia. Adora a Dios. Adórale al Señor. ¿Cómo le adoraría usted a Dios? Claro, es que en el contexto de la falta de conocimiento usted necesita una melodía para adorar. Claro, es que usted se quiere que se cante la última canción de moda. Tú me viste en la prueba, tú me... Porque el que no sabe entender los procesos cree que las serpientes, los escorpiones que están en el desierto son los hermanos que están en la iglesia que no tienen relación con él. Y no es así. Es tu desierto y los demás no tienen por qué llorar a tu lado, porque Dios está tratando con tu carácter. Y cuando Dios trata con tu carácter, permitirá que las serpientes, los escorpiones, las víboras, y que cuando tú las mires, veas tu propio rostro en la cara de ellos. Pero los que entienden lo que es el espíritu de la profecía, le dice, adora a Dios, porque el espíritu de la profecía es el testimonio del Señor Jesús. Ya conmigo, testificar de Jesús. No, dígalo con ganas, ¿cómo? El haber sido un testigo es alguien presencial ante los acontecimientos. Y usted dice, pero yo no estuve cuando Cristo nació. Por eso la idea del Señor es que la palabra se haga carne dentro de ti y se active dentro de tu mente la imaginación para poder entender que el día que el Señor Jesucristo irrumpió desde los cielos en el vientre de María, aleluya, que no sea simplemente una escritura que tú sientas que estabas ahí, y que María con dolores de parto, y que José queriendo despojarse de ella, y que el ángel del Señor diciéndole, espere, tranquilo Josecito, no la abandones, porque lo que lleva adentro esta mujer no viene de varón ni de mujer, mío es, no la abandones. Es que la vivencia del Espíritu a través de la palabra te hace testigo del Señor. Y automáticamente se activa dentro de ti el espíritu de la profecía. Y el espíritu de la profecía trae a memoria las cosas que viviste, que pasaste. Porque el espíritu de la profecía y lo profético te hablará del pasado, del presente, pero también te impulsará hacia tu futuro. Y aunque tu pasado haya sido doloroso, tu presente estado es mucho mejor, pero no te quedes con eso, porque lo que viene del Padre Celestial siempre será más bueno que lo que hayas dejado atrás. Alguien me va a decir gloria a Dios.
Ya conmigo, el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Mientras oraba el Señor, Dios me dijo: dile a Janet que no se entristezca su corazón. Dile que las oraciones siempre llegan. Dile que soy el Dios que no solamente cargo para poder pagar lo que se debe, sino que también soy el Dios que toco los corazones que parecen que está duro. Dile a Janet que no vivirán situaciones de dolor en los días que restan para el cumpleaños de su hija. Dile que siga orando, porque claman los justos, Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. No permitas que la angustia llegue a tu corazón. Y yo te vi sentada y Dios me dijo: mira, y vi sobre tu cabeza la palabra angustia. Y había una visión que quería entrar, pero la angustia no permitía que tú la veas. Por eso hoy vengo, no solo como apóstol, sino como profeta. Libero la angustia de tu mente para que los ojos de tu entendimiento vean lo que Dios va a hacer en estos días sobre tu casa y sobre tu familia. Alguien tiene que decirme: gloria a Dios. Ya conmigo, espíritu de la profecía. Es el testimonio de Jesús. ¿Qué es el espíritu de la profecía? ¿Qué es el espíritu de la profecía? Vos sos el hermano de Tomás, ¿cierto? ¿Sabías vos que tu hermano casi se quiso matar? Quizás tu mamá no lo sabía. ¿Sabías vos que tu hermano lloraba todas las noches acá? Porque no podía llegar a entablar una relación con Claribel, que hoy es su esposa. ¿Sabías vos que tu hermano tuvo que padecer, ayunar, orar, interceder para que el Espíritu Santo pudiera inundar el corazón de él? Y lo que vos hoy ves en Claribel y lo ves en Tomás parece algo tan lejos, tan lejano de tu mano, pero el Señor dice: no está lejano, porque claman los justos y Jehová los oye. Por eso dice el Señor: el miércoles comencé a tratar con tu corazón de una manera diferente. El evangelio no es para ir y venir, es para que te quedes y puedas entender que en mi mano está tu casa, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos. Para eso te he traído, dice el Señor. Alguien que la alabe el Señor en esta hora. Diga conmigo: testimonio. El espíritu de las profecías es el testimonio de Jesús. Es el testimonio de Jesucristo, el más grande de todos los profetas. Y estoy caminando con vos. ¿Tú crees que no te veo?, dice el Señor. Cruzas un puente y vienes caminando, pensando: ¿dónde está Dios? Y de la mano con tu hijo, mirando el aeropuerto, diciendo: ay, no llegamos más. Es que muchos de acá no saben que sales una hora antes de tu casa para poder llegar. Todos te ven llegar, algunos te ven llorar y te ven que vuelves a tu casa, pero nadie sabe cómo vienes ni tampoco cómo te vas. Cuando vienes, vienes angustiado porque dice: ¿cuándo se terminará esto? Y cuando sales de nuevo, dice: wow, Dios ha renovado mi fuerza. Nadie sabe que cruzas el puente Taurita. Nadie sabe que caminas y caminas y caminas hasta llegar a este lugar. Pero así dice el Señor: tú no caminas sola, yo camino contigo. Por eso cuando caminas, miras hacia atrás pensando que alguien te sigue. No, soy yo, dice el Señor. Es el ángel de Jehová que acampa alrededor. Yo conozco tus debilidades y tus falencias, pero te amo tanto, hija, dice el Señor. Yo no te amo como los hombres dijeron que te amarían. Yo te amo más de lo que tú te imaginas que te amo. Sigue caminando y prepárate. Tu victoria está más cerca de lo que tú crees. Alguien tiene que alabarle al Señor en esta noche en el nombre de Jesús. Diga conmigo: profecía. No, dígalo con ganas, ¿qué? Dígalo con fuerza, ¿qué? El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Cuando dejas que el Padre comience a trabajar contigo.